Ok, entonces, de nuevo, este data frame tiene información sobre pacientes. Algunos tienen enfermedad del corazón, otros no tienen enfermedad del corazón. Las variables son estas que están aquí. El número de casos no nos va a servir, ahorita lo vamos a quitar. ¿Sí? Entonces, definimos el género como factor, que es un factor, y heart disease, que es la respuesta, también es un factor. Como viene numérica en ceros y unos, la toma como numérica, entonces la tenemos que definir como factor. Quitamos la primera columna que no nos sirve para nada. El número de casos no me va a servir para predecir si alguien tiene heart disease o no. Ya nada más me quedan las edades, la edad, el peso, el género, el VO2 max y la respuesta. Luego aquí vamos a separar los datos en 80% de entrenamiento y 20% para prueba. ¿Sí? Entonces aquí déjame darle enter para que todo quepa en la misma ventanita y se pueda ver. Entonces aquí le voy a crear los renglones de la partición de entrenamiento. Pongo en HD Train, pongo todos los datos de entrenamiento y en HD Test pongo los datos de prueba. ¿Sí? Verificamos las proporciones. La proporción de enfermos del corazón es 35% en el grupo, en el conjunto total. Y el Create Data Partition me asegura que tengo los mismos porcentajes tanto en entrenamiento como en prueba. Le voy a poner todas las variables independientes en este arreglo x.train y todas las variables dependientes, la variable dependiente, la respuesta que es la que quiero predecir, la voy a poner en y.train. En test, en X-test, puedo hacer lo mismo, están los predictores de prueba y en Y-test están las respuestas del conjunto de prueba. Y luego creo una etiqueta para la variable de respuesta. Le estoy llamando Y-label, porque se puede hacer con la original si se quiere, ¿no? Pero aquí le estoy dejando la original sin tocar y estoy poniéndole Y-label train y las recodifico a Y-train, que estos los que tengo de entrenamiento, como 0. Si les pongo no HD, no heart disease, y 1 si es heart disease. Y lo mismo hago para el conjunto de prueba. ¿Sí? Estos son los niveles de mi variable categórica de respuesta. Entonces, empezamos con el árbol de clasificación más básico, que es el tree. Esto es básicamente lo que ustedes ya tienen en las notas. Así se ve la gráfica del tree. Ya habíamos visto que con esta función tree tengo que ponerle el texto aparte, ¿no? Tiene que haber una instrucción ahí para ponerle el texto. Y también vimos que otra forma, también le podemos graficar con una party kit que ya vimos la función hace ratillo. Se puede hacer esa gráfica. Profe, perdón por interrumpirlo, pero, o sea, partiendo, es que estoy en después donde nos quedamos, pero me sale error, o sea, no, y unos compañeros creo que también, o sea, no nos deja pasar de la línea de donde habíamos quedado que nos dijera que corriera. A ver, déjame dejar de compartir y me comparte Sí. pantalla, ¿sí? A ver, sí. Voy a compartir todo porque luego pasa que Sí, como que no sé qué sí. estoy. Primero, creo que usted no lo tiene. Bueno, lo que hice yo le quité la primera columna, ¿no? No, Sí, ese está aquí, pero creo que estos no van. no, porque lo que pasa es que había un archivo original que originalmente estaba utilizando que tenía las variables logaritmo natural de la edad, logaritmo natural de todas las variables numéricas. A ver, después de que lo leíste,
Dale names ahí, ya que lo leíste. Creo que lo tengo que volver a correr porque ya se quedó como... Ok. Lo voy a correr antes de eso, porque antes lo había corrido después y como que no me dejaba. Pero el error empieza en estas. Aquí es cuando ya no me deja hacer nada. Ok. Ahí está, pero a usted le aparecían separados, ¿no? Estos. Esas ya no deben de estar en el archivo. A ver, case number. Es que sale todo como uno mismo. Yo lo tengo igual que Jimmy. No sale que sean 5 elementos, sino solo uno. A ver, déjame checar rápido. No quites tu Sí, pantalla. claro. Salirme de aquí. A ver, el archivo que estoy leyendo, quiero asegurarme que están leyendo el mismo archivo que yo. Según yo sí, pero bueno. Es heartdisease.csv. Déjenme asegurarme. Heartdisease.csv. Datos. Prof, creo que yo resolví eso porque me pasaba y Sí. nada más era poner la separación con una coma. Ok. Es que aquí tengo dos versiones del archivo. Una está separada por comas y otra está separada por tabs. Creo que entonces la que está en Brightspace está separada por comas, ¿no? Seguramente. Vamos a verlo. Creo que sí, porque a mí me funciona eso. Sí, entonces quítale, intenta quitándole esto. ¿Sí? ¿Esta parte? El separador por default es coma. Perfecto, entonces si lo vuelvo a ver. Quitándole donde dice coma, sep, igual a, entre comillas. Ya me aparecen diferentes y Okay. ya tengo que borrar los de Elena. Ándale, sí. Aquí tienes que borrar los de la 1 a la 6. Te quedas con las columnas 1 a 6 nada más, porque las otras, fíjense, Sí. aquí está el Bio2Max, luego viene logaritmo natural de la edad, logaritmo natural del peso y logaritmo natural de Bio2Max. Entonces, estaríamos incluyendo variables que son, están correlacionadas, obviamente, con las otras, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, profesor. No, de nada. Y una disculpa porque, pues, según yo ya había cambiado el archivo en Brightspace para que fuera el que tiene ya elimine esas variables, pero no. Bueno, entonces estábamos aquí. Ya hicimos el primer árbol, que es este aquí, donde tuvimos el texto. Siguió el árbol, lo guardé en una estructura que se llama tree HD. Si le doy control enter aquí, me dice la construcción del árbol. Y de aquí, lo que les comentaba la vez pasada, que esto se puede tomar y construir un compilador, Java o en C, lo que quieran hacer, y traducir esto en reglas de negocio, digo, en reglas para que alguien las pueda seguir. Es una de las ventajas de los árboles de clasificación sencillos como este, ¿no? Ya cuando usamos boosting, es decir, que acuerdan que en el boosting vamos a recorrer el árbol muchas veces, ya las reglas se vuelven mucho más complejas. Para predecir el conjunto de prueba, utilizamos aquí la función predict. La función predict la usamos para predecir con muchos modelos, con una gran cantidad de modelos. Aquí predict detecta que el modelo G fue generado por la función tree y le digo cuáles son los valores nuevos de X. Estos son X test y el tipo es el class, ¿no? Es para la predicción, el tipo de predicción que quiero, type equal class. Me voy rápido aquí porque este no lo vamos a prácticamente usar. Con esto ya hice la predicción, entonces ya tengo en tree.pred, ya tengo las predicciones hechas con este árbol que calculamos antes. Las predicciones hechas con el conjunto de prueba.
Y aquí me dice, a la hora que calculo la matriz de confusión, digo confusion matrix, de las predicciones, le doy aquí las predicciones y cuál es la referencia. Y la referencia son mis etiquetas del equipo del conjunto de prueba. Entonces aquí me da ya la matriz de confusión. Me dice que tiene una precisión del 70%. Me da un intervalo de confianza para la precisión. Me dice el valor del indicador kappa, la sensibilidad, la especificidad. La sensibilidad, por ejemplo, si esta enfermedad del corazón fuera muy seria, es baja la sensibilidad que tiene este modelo para predecir la enfermedad del corazón. Entonces nos fijamos en eso. Vamos a utilizar el algoritmo CART con los mismos datos. Entonces aquí le voy a decir la función rpart es la que vimos también en la clase pasada para calcular un algoritmo de Classification Regression Trees, del algoritmo en especial ese de CART. Y le doy la variable respuesta como función de las otras variables en qué conjunto de datos en el train, ¿no? En el datos de entrenamiento. Entonces ahí va a ser rpart aquí. Si le doy summary, me da aquí el resumen de lo que encontró en el modelo, cuántos nodos tiene, el número de observaciones por nodo, etc. Y rpart me dice las reglas. Fíjense, aquí me resultaron reglas más sencillas, ¿no? Aquí me resultaron básicamente 7 reglas para clasificar aquí. Y si hago la gráfica del modelo, me resulta con resulta una gráfica, déjenme irme acá, aquí le voy a reducir el tamaño de la letra, pero aquí me sale que es 1, 2, 3 nodos terminales, ¿no? Con el reparto. Voy a utilizar la otra biblioteca para graficarlo, el repartplot, que es la que habíamos utilizado la vez pasada, que me da más información, porque me dice qué porcentaje de no enfermos del corazón y sí enfermos del corazón caen en cada nodo. ¿Sí? Entonces, este árbol es más sencillo que el árbol que habíamos visto originalmente, pero vamos a evaluar el desempeño. Entonces, aquí está claro cómo están estos porcentajes, cómo se lee, ¿no? Aquí me está diciendo que aquí tengo el 100% de los datos, aquí tengo que no tienen enfermedad de corazón son el 66%, que no tienen enfermedad de corazón aquí cayeron es el 14% y que sí tienen es el 25% de los que cayeron en este nodo terminal. Ahora vamos a evaluar el desempeño haciendo la predicción también. Entonces me voy a ir a predict. Vamos a ver la matriz de confusión. Y la matriz de confusión me dice, la precisión es muy cercana a lo que tenía con el otro árbol, nada más que este árbol es más sencillo, ¿sí? Es un árbol que es mucho más sencillo, son nada más 3 nodos terminales. Y en realidad lo único, imagínense que esto lo quieren traducir para instrucciones a una enfermera que está tomando mediciones de un paciente, llega y ve que el peso es mayor que 88, entonces se viene para acá y dice, si es menor que 36, pues ya te clasifico como que no tienes enfermedad de corazón. Entonces la precisión es un poquito mejor o muy cercana, pero la sensibilidad sí se incrementa el 92% de la sensibilidad. ¿Sí? Acuérdense que la sensibilidad, cuando es crítico detectar ese evento, la sensibilidad es más importante que la especificidad. Y puedo usar también la biblioteca que ya nos gusta la vez pasada, de PartyKit, para graficarlo y ver, es una forma diferente de representarlo. Aquí nada más tengo 2 clases. ¿Se acuerdan? En el de Iris tenía 3 clases, entonces me dibujaba 3 barras con los porcentajes que pertenecían a cada una de las 3 clases. Aquí como nomás tengo 2 clases, me representa la clase de interés, qué porcentaje cayeron en este nodo. ¿Sí? La clase de interés que sí tenga enfermedad del corazón. Aquí está.
Ahora, vamos eso es utilizando las funciones de train, etc. ¿sí? En general, vamos a estar utilizando, para entrenar los modelos, vamos a estar utilizando Caret. ¿Y por qué Caret? Ya habíamos dicho que primero me estandariza la sintaxis, ¿no? Me estandariza la sintaxis. Tengo una función de control donde le especifico qué tipo de validación cruzada voy a hacer, si voy a hacer con capas o sin capas. Le digo qué tipo, aquí por ejemplo le estoy diciendo que la función que me resume el resultado del modelo sea una para funciones, para clases, para dos clases, ¿no? Una para unas situaciones de dos clases, y que sí quiero las probabilidades de clase. Entonces, eso lo especifico en la función de control. La corro aquí. Ahorita estoy haciendo nada más validación cruzada. No estoy utilizando validación cruzada por capas, es nada más validación cruzada. Y aquí puedo ya hacer mi entrenamiento del modelo. Voy a utilizar el método, el algoritmo CART, que el método se conoce como RPART, y le voy a decir tool length igual a 20 para que el caret elija los diferentes valores del parámetro de entrenamiento, de afinación de este modelo. Le voy a decir que la métrica, como tengo mis clases desbalanceadas, tengo un porcentaje mucho más alto de no heart disease, de que no tengo enfermedad del corazón. Entonces, en lugar de usar precisión o porcentaje de clasificación correcta, le digo que utilice como métrica para juzgar cuál es el mejor modelo el área bajo la curva. Con eso lo especifico con ROC. Y que utilice esta función de control que ya definí aquí arribita. ¿Sí? Entonces, vamos a entrenar este modelo. Aquí le doy para tener los tiempos de entrenamiento, a ver cuánto dura esta vez. Muy rápido, son muy poquitos datos. Ahí está, 0.035 minutos dado esta vez. Con el algoritmo de CART, se fijan la sintaxis, le digo cuál es mi predictor, y esta es mi matriz de predictores, Xtrain, y mis etiquetas para el conjunto de entrenamiento, aquí están. Cuando usamos Caret para este tipo para clasificación, mi respuesta tiene que empezar con una letra. Por eso recodifiqué las respuestas. Porque mi respuesta va a ser el nombre de una variable. Entonces necesita empezar con una letra. Entonces vamos a ver qué nos da aquí. El repart fit. Aquí me dice que utilizó CP, que es el parámetro de complejidad. ¿Se acuerdan que dijimos que hay diferentes formas de controlar la complejidad, la complejidad del modelo, ¿no? Una de ellas es la profundidad del árbol. ¿Qué tan profundo es el árbol? Entonces, lo que hace el CP es un parámetro de complejidad. Es todo lo que hace. Entonces, lo que me está diciendo aquí es, elige diferentes valores de CP. Le dije, tune length igual a 20, ¿verdad? Le dije, escoge 20 valores para la complejidad del modelo. Y para cada uno de los 20 valores haz validación cruzada y elige y calcula el área bajo la curva, la sensibilidad y la especificidad. Entonces, haciendo esto, si ahora le doy plot, aquí me dice que el área bajo la curva, fíjense, aquí está, se mantiene alta y empieza a bajar conforme mi parámetro de complejidad crece. Entonces, debo usar un área bajo la curva, digo, un parámetro de complejidad pequeño. Aquí me dice cuál es el valor que le dio el mínimo y es el CP de 0.10, le dio el mínimo, 0.1015. Entonces, ese está penalizando, lo que hace CP es penaliza por la profundidad del árbol. Entonces, va a elegir diferentes niveles y va a calcular el área bajo la curva para los diferentes niveles de profundidad. Profe, una duda, por ejemplo, viendo esta gráfica, o sea, sí sabemos que el mejor es el 0.10, o sea, 15, pero entonces podríamos decir que es un buen predictor hasta, por ejemplo, un poquito después del 0.2,
porque después ya baja mucho el área bajo la curva ROC, ¿no? O sea, siento que relativamente hasta el 0.2, un poquito más, como que todavía está bien, ¿no? Sí, pero fíjate cómo acá se mantiene Ujú. más o menos estable, ¿no? Y luego sí, ya aquí hay una baja significativa. Entonces elige este. Ok. Porque además fíjate, mientras menos complejo sea el árbol, mejor. Entonces, si yo tengo, vamos a poner que yo tengo, aquí seguramente numéricamente no son exactamente iguales, ¿no? Pero vamos a poner que a mayor el valor del parámetro de complejidad, sea más simple, más sencillo el árbol, o sea, podría decidir quedarme con este, porque si está una desviación estándar del valor óptimo. ¿Sí? Pero normalmente buscamos el valor óptimo y lo que hace Caret en el modelo final almacena ya con el valor óptimo. ¿Sí? Entonces, ¿no sería mejor agarrar el primer valor que tiene la misma área bajo la curva, pero es menos complejo? A ver, vamos a ver. En el área bajo la curva, a este número de dígitos es el mismo, pero aquí incrementa, fíjate, 0.76. No, Incrementa un 0.77 ya poquito, como baja. que no se ve. Entonces, si todos estos son, me da aquí de lo que está imprimiendo, si es daría igual cualquiera de estos. Aquí seguramente los dígitos que no estamos viendo los hacen diferentes. ¿Sí? Ok, ya. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que aquí nada más están mostrando 2, 4, 6, 7 dígitos significativos y la precisión en la máquina es mucho mayor que eso, ¿no? Entonces está eligiendo por mínimo, ahí sí se checa y cuál es el mínimo y ese es el que escoge. O sea, no dice, ay, son casi igual, digo, a este nivel de precisión son lo mismo, no lo hace, por eso se va con este. Pero el analista siempre tiene la posibilidad de decir, una vez que veo estos valores, decir, oye, pues me voy a quedar con uno de menor complejidad, ¿no? Si mi CP es 0, a lo mejor la sensibilidad, fíjense, no cambia mucho tampoco, sensibilidad, especificidad. Entonces, a lo mejor sí, el analista decide quedarse con este árbol, con CP igual a 0. Aquí, fíjense, voy a irme aquí al modelo, voy a irme aquí a la consola. El modelo, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos R-Part Fit, ¿no? Prof, Sí, buenos días, yo tengo una duda. sí. En este caso, si quisiéramos en vez de 7 decimales, no sé, unos 12 o 15, ¿de qué forma se le puede indicar que arroje mayor precisión? En cuanto a los decimales, pues. Hay una función que se llama format para formatear el output que tú puedes ver. Y ahí le dices que quieres 15 décimos, 15 puntos, 15 lugares decimales, por ejemplo. O quieres notación científica. Ok, ¿Sí? gracias, sí. Normalmente tratamos de reducir el número de decimales para que no ver tanto numerito, ¿no? Aquí es de esto, fíjense que no sé, todos los resultados se parecen mucho. Aquí para estos niveles de CP, es prácticamente el mismo valor. Y luego tienen para estos otros de acá, fíjense, desde acá hasta acá son prácticamente el mismo valor para el área bajo la curva y para la sensibilidad. Ahora, fíjense, si ustedes le dan names a R-Part-Fit, esto toda la información que tiene R-Part-Fit, ¿sí? Tiene el método, la información del modelo, el tipo de modelo, los resultados, el BestTune. El BestTune guarda los parámetros del mejor modelo. Entonces, yo aquí si le digo ahora que me diga R-Part-Fit BestTune,
aquí me dice que me dice el valor del hiperparámetro. Si tuviera dos hiperparámetros, me diría los valores. Entonces yo puedo forzar el algoritmo, porque aquí ya en este modelo ya tengo el óptimo. Entonces yo puedo sobreescribir esto, decir, ¿sabes qué? Para rparfit en Bestun, hazlo igual a 0.0. ¿Sí? Si decidí que no hay diferencia entre 0 y 0.10, pues me puedo ir con el punto 0, con 0.0. Y aquí lo puedo cambiar. ¿Sí? Porque cuando yo corro el modelo ahora, cuando yo le digo, por ejemplo, cuando quiero utilizarlo para predicción, va a utilizar este valor de CP. ¿Sí? Si yo vamos a graficarlo nuevo aquí, Party Kit, y este es el modelo que resulta con el CP de 0.10. ¿Sí? Porque es el que utilicé aquí, ya le cambié, es el valor óptimo que eligió. Y es el árbol que tienen las notas, ¿sí? Con sus 3 nuevos terminales. ¿Vale? Si me voy acá, vamos a hacer un experimento. Esto yo nunca le cambio ahí, pero vamos a ver el experimento. Rpart fit igual rpart fit Bestun. No, pues es que este es un data frame. A ver qué me pase. A ver, le voy a decir 0. Ya me tomó 0. A ver, vamos a ver. Rpart fit Bestun. No, ya me borró el CP. ¿Sí? Es que es la estructura es diferente. Déjenme volverlo a correr aquí. Porque ahorita ya alteré el modelo. Vamos a hacer la estructura de rpart fit Bestun. Es un data frame, una observación por una variable. Entonces tengo que ponerle el CP, se me olvidó ponerle el CP. Entonces vamos a ponerle rpart fit CP Bestun CP igual a 0. Entonces ahora en el nuevo modelo, en el rpart fit ya tengo el modelo que yo quise, no el que eligió el algoritmo. Vamos a ver cómo se ve la gráfica aquí. Vamos a graficarlo. Y me da un árbol exactamente igual, porque me está dando los mismos valores. O sea, ya no puede ser más sencillo. Lo que eso me está diciendo es que el árbol ya no puede ser más sencillo que esto. ¿Sí? Ya no podría ser más sencillo que este árbol que tengo aquí con 3 nodos terminales. ¿Vale? Bueno, entonces este es ahora les voy a pedir que abran otro script. Vámonos en Brightspace tienen otro script que se llama déjame ver dónde está. Scripts. Es el AM10 árboles de clasificación. 1. Árboles de clasificación guión bajo 1. Voy a descargar el que tienen en Brightspace para asegurarme que tengo la misma versión que ustedes. Este es sí. Bueno, aquí vamos a trabajar con esta es la función que te decía, mira, format. FMT es lo que hace es, la función format, le dices formatea qué, el objeto que quieras formatear, Santiago, y le dices cuántos dígitos quieres. ¿Sí? Ok. Y el Big Mark es lo que hace es para enteros, te separa por comas cada miles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí la definí como una función AFMT para abreviar, en lugar de ponerle format y todo el rollo, ya le estoy diciendo que para cuando lo use FMT me redondea 2 dígitos, me imprima 2 dígitos decimales. ¿Sí? Va. Gracias, profe.
Déjenme ver aquí. Esto ya lo hicimos, el de 5.0. Entonces el script que quiero que bajen es este. Me equivoqué aquí, es uno que el AM10 2, el AM10 árboles de clasificación, _2. Este es en el WDBC, es Wisconsin Data Breast Cancer. Entonces, este es un archivo, archivo de un estudio que se hizo en Wisconsin sobre cáncer de mama. Y vamos a utilizar árboles de clasificación para analizar estos datos. Déjenme reducirle un poquito aquí el tamaño. Si alcanzan a ver bien, ¿verdad? Entonces, este AM10, árboles de clasificación, _2. Aquí vamos a utilizar, de nuevo, esto ya están todos los paquetes instalados, no quiero asegurar que no me faltó ninguno. Vamos a... Este está bien. Y el archivo es uno que se llama wdbc.data. Ese está en su sección de datos, debe estar aquí en su sección de datos en Brightspace. Wisconsin Breast Cancer Data. ¿Okay? Este es el archivo con los datos. Y aquí está la descripción del archivo de los datos, de esos datos. Aquí me dice que este archivo tiene características que se obtienen de una imagen digital, de una aguja que insertan en la masa del pecho para detectar ciertas mediciones. Entonces aquí está todo lo que miden. Miden el radio, que es la media de la distancia entre el centro a los puntos del perímetro, la textura, el perímetro, el área, la suavidad del tumor, qué tan compacto es, la concavidad, los puntos de concavidad, etc. Son indicadores clínicos que deben de poder ayudar a detectar si un tumor es maligno o no es maligno. ¿Sí? Entonces aquí está la descripción de los datos. Entonces ejecuten hasta aquí, hasta que lean el archivo de datos. Y el archivo es este que está aquí. Es un archivo déjenme ver, es un archivo de CSV y se llama así heartdisease.csv. Ay, no es cierto. Espérame tantito. Wisconsin Breast Cancer. Estamos con el de Breast Cancer ahorita. Wisconsin Breast Cancer es este. Wisconsin Breast Cancer.csv. Es que aquí en el script tengo otro nombre yo. Aquí le puse wdbc.data porque venía originalmente en formato data y se los convertía a .csv. Entonces ustedes lean este, Wisconsin Breast Cancer.csv. Ahí está, es un archivo separado por comas y tiene todos los datos de este estudio de Wisconsin. Sí, entonces aquí cambien ustedes el nombre. Profe, solo tengo una duda, es que sí, dime. profe, a mí no me está como leyendo bien las columnas. O sea, el nombre de la columna está como la primera fila y le puso otro nombre a las columnas. ¿Cómo lo leíste? Ustedes lo que tienen que hacer es leerlo así, bc igual read.csv,
y el archivo se llama, en el que viene en Brightspace, se llama Wisconsin Breast, ahorita se me olvidó el nombre, Wisconsin Breast Cancer.csv. Y ya nada más, porque es un archivo CSV, ya vienen los títulos ahí, en este archivo. Ah, sí, creo que sí era justo por eso. Sí, porque lo que pasa es que por eso convertí el punto data. El punto data no tiene los nombres de las variables. Entonces, en este script estaba yo leyendo el punto data y luego lo cambié para que tuvieran el CSV. Se fijan, aquí le estoy dando los nombres a las variables, que ustedes no van a tener que hacerlo, ya lo tienen. Si ustedes ya tienen ya por eso. los nombres estos. De hecho, aquí ustedes lo pueden leer así y ya no, esto ya no lo ocupan, lo de call names y eso ya no lo ocupan, porque ya vienen los nombres. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, de todas maneras, cuando se encuentren con archivos .data, se tienen que leer con header igual a false y se leen con la instrucción read CSV. Pero luego a esos archivos hay que darles los nombres a las columnas. Entonces, esto, aquí se me olvidó no cambié el script al que ya lee el archivo CSV directamente. Entonces, esto que dice aquí no lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Aquí ya leí el archivo. Se fijan, los names me salía B1, B2, B3, me salen las 32 variables, las 32 columnas, pero no tenían nombre, entonces ya las nombré. La primera es ID, etcétera. Ustedes ya, en el que leyeron de CSV ya vienen los nombres. Ahora, la primera columna es la ID, la identificación del paciente, entonces de la paciente. Entonces, esa no nos sirve para predicción, de una vez la quitamos. Y hacemos de nuevo, vamos a hacer nuestra partición, 80% para entrenamiento, 20% para prueba, y construimos nuestra data frame de variables independientes de entrenamiento, la respuesta de entrenamiento, variables independientes de prueba y respuesta de prueba. Y vamos a ver las proporciones acá. Aquí tengo un 37% que sí tuvieron cáncer y no. Los niveles, aquí está el B y M, es benigno y maligno. ¿Sí? Por eso se llama así, ¿es benigno el tumor o es maligno? Pues está el B o M, benign or malign, ¿no? Vamos a hacer, ahora sí vamos a usar validación cruzada con capas y repeticiones. Entonces como voy a comparar, aquí vamos a comparar varios modelos, entonces voy a seleccionar mis capas y las repeticiones desde el principio, como ya lo hicimos alguna vez. Entonces utilizamos la función create multifolds y eso me crea las diferentes capas con las repeticiones. Estoy repitiéndolo 5 veces y son 5 capas. ¿Sí? Entonces aquí tengo todas mis capas y mis repeticiones. Tengo un total de 25, ¿sí? 25 grupos de datos de entrenamiento y validación que van a utilizarse para ajustar el modelo. Luego defino el esquema de entrenamiento. Aquí utilicé, fíjense, hay uno que se llama control D y control U. Aquí utilicé el downsampling y upsampling. Entonces, aquí le estoy diciendo, en el control D por down, le estoy diciendo que el muestreo sea downsampling, es decir, para balancear las clases, que me muestre de la clase mayoritaria para igualar el número de observaciones que tengo de la clase mayoritaria y de la minoritaria. Y en upsampling le estoy diciendo que sobremuestré de la clase minoritaria a la mayoritaria.
¿sí? Quité la parte de Smoke porque la vez pasada, porque me acuerdo que hubo algunos problemas con Smoke por el paquete que utiliza Smoke. O sea, aquí tengo dos esquemas de control. Uno que utiliza downsampling y otro que utiliza upsampling, porque también es una de las cosas que podemos comparar. No nada más los hiperparámetros de los modelos, sino también qué esquema de balanceo de los datos es el que da mejores resultados. Uno pensaría que el upsampling debe dar mejores resultados, pero no siempre pasa. Depende mucho de las características de los datos. Entonces vamos a entrenar primero el modelo C5.0. Acuérdense que el C5.0 tiene la característica que ya incluye un parámetro para hacer boosting. El parámetro trials del C5.0 nos dice cuántas iteraciones de boosting hay que hacer. El modelo, el C5.0, es uno de los modelos que hemos visto para árboles de clasificación, es el único que me genera tanto árbol como conjunto de reglas, ya establecidas como reglas. Entonces, yo puedo generar reglas o árbol, ¿sí? Y hay diferencias. A veces, la mayoría de las veces, el de reglas tiende a dar mejores resultados, pero a veces el de árbol, cuando utilizo la generación del árbol, me da mejores resultados. Las diferencias normalmente son mínimas, pero siempre tratamos de evaluar los valores con reglas o sin reglas, o con árbol, ¿no? El modelo. Hay otro parámetro, otro hiperparámetro en CEL 5.0 que se llama WinNow. WinNow es un parámetro para seleccionar variables. ¿Sí? Es un parámetro que selecciona variables en base a qué tanto contribuyen a predecir el resultado. Entonces, WinNow puede ser true or false. Model puede ser Rus o tree. Y trials puede ser cualquier número. ¿Sí? Cualquier número. Entonces, aquí tengo 3 hiperparámetros. Para entrenar entonces el modelo, voy a hacer un grid con las combinaciones de estos hiperparámetros. Entonces voy a utilizar en este grid, voy a bajarle aquí a 10 porque, es más, le voy a decir trials, voy a usar nada más, para que no tome tanto, voy a usar 2. Luego voy a utilizar 5. Vamos a utilizar 8 y 10. ¿No? Voy a usar 4 valores de trials. 2, ¿qué quiere decir? 2 quiere decir que va a ser 2 iteraciones de boosting. Se va a construir el primer árbol, luego construye un segundo, tratando de darle más peso a los errores del primero, y ya hace el blending de los 2 árboles para clasificar. 10, lo que hace es construye un árbol, construye un segundo árbol, utilizando los errores del primero, un tercer árbol utilizando los errores de los primeros 2, un cuarto árbol utilizando los errores de los primeros 3, ponderando esos errores para construir otro nuevo árbol. Le estoy diciendo que me considere un modelo de reglas y uno de árboles y que considere ya sea selección de variables o no selección de variables. Entonces, cuando hago este grid, se voy a hacer aquí el grid para verlo aquí, cómo se ve. Grid. Y le voy a decir que los primeros 20 nada más. Entonces me hace todas las combinaciones. Con esta instrucción de expand grid, me genera todas las combinaciones de los valores que yo especifico para estos hiperparámetros. Entonces, aquí tengo 3 hiperparámetros y me hace todas las posibles combinaciones de los valores que yo le especifico para trials,
para, entonces, trials, model y WeNow. Son los 3 hiperparámetros. Y aquí tengo las posibles combinaciones. Aquí saqué los primeros 20. Y luego la función para entrenamiento, strain, que toma BCTrainX, que son los predictores, como factor BCTrainY, que es la respuesta. ToonGrid es el C50 grid que le puse aquí. Verbose equals false, para que no me imprima un montonal de rollos. El método que le estoy pidiendo es el C5.0. La métrica para seleccionar el modelo es el área bajo la curva. Y la función de control es la que ya definimos, validación cruzada con downsampling u upsampling. Aquí le voy a hacer, este es con downsampling, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, vamos a correrlo. Vamos a ver cuánto tarda con downsampling. Este tarda un poquito más que el CAR que ya vimos, porque ahorita fíjense, por cada uno de las 30, de los 25 diferentes muestras de entrenamiento y validación, para cada una de las 25 está ajustando 2 árboles, 5 árboles, 8 árboles, 10 árboles, ¿sí? Es decir, 2 iteraciones de boosting, 5 iteraciones de boosting, 8 iteraciones de boosting y 10 iteraciones de boosting. Lo está haciendo tanto para reglas como para árbol y tanto seleccionando o no seleccionando variables. ¿Sí? Entonces tarda un poquito más. Estos son poquitos datos. Entonces aquí no es tan grave la situación. Tardó como 0.35 minutos. Esta instrucción es útil, pues, sobre todo cuando ya estén trabajando en sus proyectos, a los que algunos de ustedes les van a tocar datos, un grupo de datos mucho más grande y más variables. Si tienen que interrumpir, pueden guardar su modelo. Ya les enseñé hace 2 clases, creo, que pueden guardar su imagen, ¿no? Todo el ambiente lo pueden guardar, pero pueden también guardar sus modelos. Por ejemplo, ya lo estimé, pues lo voy a guardar. Entonces le puedo decir que lo guarde, ¿va? Y le digo qué modelo y en qué archivo lo guarde. La terminación debe ser RDS para los modelos. ¿Sí? O puedo guardar la imagen, que me guarda todo el ambiente. ¿Sí? Y puedo decirle Save Image, si quiero guardar toda mi imagen para restablecer mi sesión de trabajo mañana, puedo cerrar R y luego el reinicio R, tengo que volver a hacer el library de todos los paquetes que utilizo, pero mi imagen, que el ambiente, queda tal cual. Entonces todo lo que yo ya había leído queda ahí, si quiero hacer esto. Vamos a ver cómo se ve la gráfica del modelo. Y fíjense, aquí me está diciendo, déjenme borrar las aquí me está diciendo que el mejor modelo se obtiene con árbol de clasificación, que es el rosita, ¿sí? Con 10 iteraciones de boosting y el área bajo la curva que me das por acá y aquí está no winnowing y winnowing, sin selección de variables, Entonces, ese es el mejor modelo. No selecciono variables, árbol y 10 iteraciones de boosting. Ahora, se fijan aquí, parece que esto va creciendo. Cuando hablamos, ya ven que hemos hablado de que primero entrenamos modelos, comparamos y elegimos el mejor. Vamos a poner que estamos comparando con un support vector machine y con una regresión logística. Si definimos que este fue el mejor, aquí veo que esta pinta como que sigue creciendo. Entonces, cuando hablamos de afinar el modelo seleccionado, querría decir que ahora tendría que correr el modelo sin selección de variables, no winnowing, con la modalidad nada más de árbol y incrementar mis boosting iterations, darle desde 10, digamos, hasta 50. El máximo que toma es 100,
como boosting iterations. ¿Sí? Es el máximo valor para boosting iterations, para los trials. Entonces aquí está ya está como se vio ahí, ¿no? Ahora vamos a hacerlo. Prof, ¿puedo volver a explicar lo de winnowing? O sea, ¿cómo que sin selección de variables? Sí, aquí de los hiperparámetros que teníamos, había uno que se llamaba winnowing. Winnowing, este parámetro lo que dice es aquí selecciona variables y en no winnowing no selecciones variables. Tú usa todas. Para calcular el árbol usa todas las variables. Y acá le estoy diciendo selecciona variables en base a qué tanto contribuyen a mejorar el árbol. Ah, ok. La aplicación del árbol, ¿sí? Entonces, es un hiperparámetro. Este algoritmo C 5.0 tiene 3 hiperparámetros. Si es árbol o si son reglas. El winnowing o no winnowing y el número de boosting iterations. Prof, ¿puede repetir la diferencia entre regla y árbol? Sí, el árbol te va a generar como los árboles que hemos visto, todos los árboles que hemos visto. Si utilizan reglas, si se le da la opción de reglas, no genera un árbol, lo que genera es una serie de reglas. Ah, como la estructura que nos había enseñado. Sí, nomás que esa estructura que les enseñé, toma el árbol y la plasma en esa estructura, ¿no? Que se puede interpretar como reglas. El resultado aquí es diferente. El árbol se comporta un poquito diferente a las reglas. Las reglas no van a ser, el modelo que resulta, si yo defino que quiero utilizar reglas y el modelo que resulta si decido que quiero usar un árbol, van a ser diferentes. No muy diferentes, pero sí van a ser diferentes. Ok, gracias. Sí, de nada. Fíjense cómo las líneas no están tan separadas entre árboles y reglas, ¿no? En general no están tan separadas. Sí, pero sí hay diferencias. Sí hay diferencias cuando generan nada más reglas. ¿En qué caso generamos nada más reglas? Casos en los que generamos reglas es, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del banco con el que hicimos un proyecto de detección de lavado de dinero. El banco tiene que documentar que el proceso que utilizó para identificar transacciones que pudieran ser inusuales, que pudieran ser transacciones a investigarse por lavado de dinero. Entonces, las tiene tiene que mostrar qué reglas de negocio utilizó para clasificar una transacción como inusual. Entonces, en ese caso, generamos siempre reglas, porque así esas reglas ya quedan plasmadas como lo que son reglas de negocio. Si el monto de transacciones excedió tanto y si la última transacción que se hizo fue hace tanto tiempo y si, etcétera, entonces define una serie de reglas para alertar una transacción. Entonces, eso se puede explicar a cualquier persona. ¿Sí? El árbol tiene la desventaja que cuando tienes muchas variables, no lo puedes explicar. Si tienes, como el caso del que vimos del hard disease, es algo muy fácil. Es un árbol con 3 ramas terminales, con 3 nodos terminales, se puede explicar muy fácil. Pero en el caso de varias variables, en el caso, por ejemplo, en este caso del banco teníamos 85 predictores, no más, tenemos 95, no, 105 predictores, no, acabamos con 85. 85 predictores y eran 4 millones de transacciones. Entonces los árboles salen muy complejos. Salen muy complejos. Las reglas también salen complejas, pero son muy fáciles de seguir. ¿Sí? Y el árbol solamente que lo puedas ver gráficamente, lo puedes ir siguiendo. ¿Sí más o menos aclaré tu duda? Sí, prof. Ok. Sale. Entonces, ahora vamos bueno, esto ya vimos que la estructura, fíjense, names,
No cambia la estructura con Caret, siempre me da los mismos resultados y Bestune me da qué valores eligió. Eligió 10 trials, modelo de árbol y win now equal false. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo ponen los resultados si utilizo upsampling. ¿Sí? Aquí me dio aquí eligió 10 trials, true y false con este modelo. Ahora vamos a ver con upsampling, es decir, aquí voy a sobremuestrear de la clase minoritaria para poder generar, para igualar los números de observaciones de ambas clases. Entonces, corremos va a tardar un poquitito más que el de downsampling, porque aquí estoy incrementando el número de observaciones. Aunque son conjuntos muy chiquititos, fíjense, tengo para entrenamiento, ¿dónde está Concept Training? Tengo 456 observaciones, entonces son muy poquitos datos y muy poquitas variables. Y acuérdense que que está estimando modelos 25 veces y tantos como le di 4 valores a trials, ¿no? Aquí le dejé 1 a 13. Ay. Bueno, ya lo voy a dejar que termine. Aquí se me olvidó cambiarle para que nada más hiciera 4 valores de trials y tardara un poquito menos, pero en fin, no tardó tanto. Vamos a ver qué me dice warnings. Este es un warning, no importa. No, igual que esto no importa. Y vamos a ver, de nuevo puedo guardar el modelo. Y ahí está, si quiero utilizarlo después. Vamos a ver la gráfica. Aquí vamos a ver. Fíjense, de nuevo, las curvas para el árbol o reglas son normalmente están cercanas. En el caso de no winnowing, de sin selección de variables, en general, prácticamente todos los ejemplos, todos los casos que he visto de utilización de este árbol, los que he utilizado yo, pues, y los que han utilizado en proyectos en semestres anteriores, siempre no winnowing sale mejor. O sea, aquí me resultó mejor un algoritmo de reglas sin selección de variables y con 13, digamos, trials, con 13 iteraciones. Entonces, ese es el mejor modelo aquí para este árbol. Con upsampling. ¿Sí? Ahora, de nuevo, aquí si le doy Bestune, me dice que eligió 13 trials, el modelo de reglas y winnowing false. ¿Sí? Aquí les anoté lo que me dio en el área bajo la curva. En este caso, no hay prácticamente diferencia entre upsampling y downsampling. En general, uno esperaría que upsampling diera mejores resultados, pero no siempre es el caso. No siempre es el caso. Y Smoot, cuando tenemos muchos datos, millones de observaciones, y tengo un porcentaje muy, muy bajo, menos del 1%, que es el caso de detección de lavado de dinero. El caso de detección de lavado de dinero son millones de transacciones y tengo menos del 0.1% de transacciones que sí se alertan, que sí son inusuales, pues, que sí se confirman como inusuales. Entonces, cuando hay ese desbalance tan grande, hacer upsampling es costosísimo, porque tengo que remuestrar de mi conjunto minoritario tantas veces como para llegar al mismo número de observaciones. Entonces, si tengo 2 millones de observaciones, y la gran mayoría, el 99.9% son de no fraude o no lavado de dinero, entonces voy a tener que tener un modelo no con los 2 millones de observaciones, sino con 4 millones.
si hago el upsampling. ¿Sí? Y el downsampling me puede reducir demasiado mi conjunto de entrenamiento, por eso el SMODE resulta ser un buen trade-off. ¿Sí? Ahora vamos a entrenar con los mismos datos el modelo CART. El CART, este es en lugar del C5.0 es el CART. Aquí le estoy diciendo que el tune length es igual a 10. Acuérdense que aquí es la complejidad del árbol, el tune length. Y vamos a decirle run. Este corre. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ese CART. A ver. Bueno, aquí, esto lo hice, aquí le puse, ya que vi que para el C5.0 el downsampling me da resultados muy parecidos, de hecho inclusive es un poquito mejor el downsampling que el upsampling, entonces defino B5.0 como el de downsampling. ¿Sí? Hago que este modelo, el que voy a llamar B5.0, me voy a quedar con el de downsampling nada más. Eso es para la hora de comparar con los otros modelos, con CART y con a ver, aquí está CART, aquí es donde me empezó a dar errores, ¿no? De CART. Control. Previous. Es que es control o U. Le voy a dar control U. Aquí me faltó una U, porque definí dos funciones de control, ¿se acuerdan? Control U para upsampling y control D para downsampling. Vamos a hacer primero el de downsampling. Vamos a usar downsampling, que es el que utilizamos finalmente en el caso del C5.0. Ahí está. Entonces aquí me dice que el mejor modelo se obtuvo con un CP de 0, ¿sí? En el downsampling, con el downsampling. Y eso es lo que me dice el best tune. Me dice que el CP elegido fue el 0. Entonces ya tengo dos árboles, el de C5.0, y aquí lo hice ya nomás con downsampling, ya no utilicé el upsampling. Me quedé, y el C5.0 le hice que el modelo quedara como el de downsampling, el que hice muestreo para abajo. Y el que hice submuestreo. Ahora vamos a hacer lo mismo para el SVM. El SVM ya lo habíamos visto. Aquí vamos a darle el parámetro de costo. Usualmente escogemos entre 2 a la menos 4 y 2 a la 4, o 2 a la menos 3, 2 a la 3. Aquí le voy a hacer 2 a la menos 3 hasta 2 a la 3. Entonces voy a calcular, esto ya lo vimos cuando vimos el Support Vector Machine. A esta función me dice 3 valores. El 10º percentil, la mediana y el 90º percentil de una matriz que tiene todas las distancias entre todas las observaciones numéricas, ¿sí? De todos los valores de las variables predictoras numéricas. Entonces aquí le vamos a decir sigma range full. Calculo sigma range full y construyo el grid. Entonces el grid me está diciendo, aquí tengo dos hiperparámetros, acuérdense, el costo asociado a la clasificación errónea, a cuando una observación cae en el lado incorrecto de los márgenes, y el sigma, que es un parámetro de escalamiento. Le estoy dando valores desde 2 a la menos 3 hasta 2 a la 3. Control, vamos a usar el control down. Aquí me faltó la D. Entonces vamos a darle esta. Ya vi el SVM grid. Aquí estoy utilizando SVM radial,
Podría agregar otro para comparar el SVM con base polinomial también. Pero como, fíjense, tengo 25, 20, ¿cuántas variables son? Por acá tengo 30 variables predictoras. Entonces, polinomial sería muy costoso hacerlo un polinomio de 3 o 4, lo que sea. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo que funcionó este. Aquí me dice que el mejor modelo, el mayor valor para el área bajo la curva, se obtuvo con una sigma de 0.025, que es este punto de aquí, y la línea rosa, que es me significa esa sigma 0.025, y el costo de 4, ¿sí? Con costo de 4. Y eso es lo que me da el SVM, si yo le digo aquí bc.svm, bestfit, bestum, perdón, me sale sigma 0.025 y C, el costo igual a 4. Entonces ya tengo ahí también el support vector machine. Ahora vamos a entrar en uno de regresión logística. Así que si quisiera salvar mi imagen, si quisiera salvar mi ambiente para seguir trabajando esto después, lo haría aquí, ¿no? Vamos a agarrar el de regresión logística. Ya nomás lo voy a ejecutar porque este ya lo hemos hecho varias veces. Otra vez, esta vez la función de control. Me faltó la D ahí, por favor. Perdónenme. Plot. Ah, bueno, aquí le dejé el plot. Aquí obviamente ya vimos que con regresión logística no tengo hiperparámetros, ¿sí? Entonces me olvidó quitar ese plot ahí, porque nomás me da un error. Aquí podría guardar el ambiente. Y luego ya viene los resultados del remuestreo. Vamos a ver, estos son los modelos. Voy a llamar C5.0 al BC5.0, CART al BC.CART, SVM va a ser el BC.SVM, RL va a ser el BC.LR, en regresión logística. Le estoy dando la lista. Esto ya lo hicimos antes, comparando el support vector machine con otros modelos. Resultados, pongo el resultado, la función resamples, que me extrae la información de todos los remuestreos que se hicieron, me la extrae para poderla analizar y comparar los modelos. Si yo de aquí a resultados, me dice el número de muestras que tomó, fueron 25, pues fueron 5 capas por 5 repeticiones, y las métricas que utilizó. El summary me dice para cada indicador, el área bajo la curva, la sensibilidad, la especificidad, y para cada modelo, cuál fue el área bajo la curva mínima, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y la máxima. ¿Sí? Y ahora vamos esta es la gráfica de puntos que ya habíamos visto, y la gráfica de caja. La de dot plot, esta es la más útil, la de dot plot no es tanto. Fíjense aquí claramente cuál es el mejor modelo aquí para este conjunto de datos, para clasificar entre breast cancer y no breast cancer. ¿No es el support vector? El de support vector machine con base radial. Fíjense que el área bajo la curva me da muy buenos resultados, mejores que con los otros modelos, y pinta ser muy robusta. Hay un solo elemento preocupante, es este outlier de aquí, ¿no? Este outlier que me daría una sensibilidad del menos del 85%. Quiere decir que en una de las particiones, en una de las capas y en una de las repeticiones que se hicieron, me dio un área una sensibilidad menor al 0.85. Entonces, ese outlier sería la única preocupación, pero de ahí en fuera es el que tiene la mayor robustez en términos del área bajo la curva. Entonces, definitivamente sería el mejor modelo a considerar. Tiene la mejor sensibilidad que los otros y tiene también la mejor especificidad que los otros modelos. Entonces, aquí claramente la alternativa sería utilizar un modelo de support vector machines. ¿Sí?
Entonces, espero que hayan hecho las correcciones que fuimos haciendo aquí en el código. Y déjenme dejar de grabar.